Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Francisco Pérez y en esta ocasión voy a tocar algunos puntos de un libro que se llama El Manual del Dictador, que es un libro, bueno, su nombre lo indica, pues es un libro que recoge las prácticas de muchos dirigentes de regímenes tiránicos. Este libro fue hecho, digamos, en base a estudios de muchas dictaduras, pues, tanto en Asia, en África, en Latinoamérica y por todo el mundo, pues. Y quiero hacer no sé cómo decir, cómo llamarlo, análisis o no estudio, porque no es un estudio, digamos, sí, vamos a decir que es un pequeño análisis que voy a hacer es porque me he encontrado con mucha gente que dice que lo que ocurre aquí en Venezuela es algo inédito, algo sui generis. Y bueno, la realidad es que si uno se pone a ver más o menos los casos, y sobre todo si lee este libro, se da cuenta que no es nada fuera de lo común. Que más bien lo que ocurre aquí, lo han hecho aquí los actuales dirigentes, es prácticamente seguir una receta. Bueno, comienzo. En el capítulo 3, que se llama Mantenerse en el Poder, hablan en un apartado sobre la meritocracia, ¿no? Y básicamente, bueno, a los regímenes tiránicos no les gusta la meritocracia. Algo que pasó aquí en Venezuela hace tiempo fue que de PDVSA se votaron a más de 20.000 empleados, y antes de que votaran los empleados tuvieron, digamos, protestas y huelga y todo, y ellos lo que querían mantener dentro de la empresa, o lo que ellos decían que querían mantener dentro de la empresa, era la meritocracia, es que se respetara el mérito de las personas, porque bueno, se estaba pasando por alto a eso. Cito aquí un párrafo del libro, dice: pero la autocracia no tiene que ver con el buen gobierno, tiene que ver con lo bueno para el dirigente y no con lo que es bueno para la gente. En realidad, contar con ministros competentes o directivos competentes es un peligroso error. Las personas competentes pueden ser rivales. Las 3 características más importantes de una coalición de este tipo son: 1, lealtad; 2, lealtad; y 3, lealtad. Es decir, no importa cuán competente seas tú, cuán bueno seas tú, sino que lo que importa es que tú seas leal. Ejemplos, aquí en Venezuela hemos visto mucho, pues. Hemos visto ministros y presidentes de instituciones que algunos ni siquiera tienen el más mínimo conocimiento del cargo que ocupan, pero bueno, están ahí por la lealtad. Otro punto que hablo aquí es, digamos, que tiene que ver con las elecciones. Es con un ejemplo que dice: en los estados del norte de la India, como Bihar y Uttar Pradesh, la captura se ha dado el caso de la captura de las cabinas de votación. Esto consiste en que los partidarios tomen el centro electoral y depositen a favor de su partido los votos de los electores. Bueno, hay que, con buscar las noticias de elecciones pasadas, bueno, podemos ver ejemplos. En el capítulo 4, que lo titularon robar a los ricos y dárselo, robar a los pobres y dárselo a los ricos, dice: el dinero es fundamental para todo el que quiera dirigir cualquier organización. Sin su parte en las recompensas estatales, casi nadie continuará mucho tiempo al lado del que está en el poder. O sea, las lealtades compradas. Saber dónde está el dinero es especialmente importante en las autocracias y es también especialmente difícil. Estos sistemas están envueltos en secretismo. Hay que pagar a los seguidores, pero no hay cuentas precisas que detallen las reservas y los flujos de riqueza. Desde luego, esta falta de transparencia es deliberada. De este modo, una contabilidad caótica se convierte en una especie de pólice seguro. Se vuelve mucho más difícil que un rival prometa pagar a los seguidores si no pueden igualar a los sobornos existentes, o ni siquiera echar las manos de ellos. Algo que ha ocurrido aquí es que no hay estadísticas oficiales de nada. No hay, o si las hay, no son unas estadísticas confiables.
en estos días ocurrió que, bueno, el Banco Central de Venezuela tenía años, unos cuantos, sin dar ningún tipo de estadística, y recién por ahí dio una que otra. Sobre los impuestos, básicamente dicen que el problema que tienen, el objetivo de las autocracias, y no solo en este aspecto, sino solo las autocracias, las democracias también tienen el problema de que deben optimizar los impuestos. Es decir, si no cobras impuestos, bueno, no te puedes financiar. Y si cobras mucho impuesto, digamos el 100% de los ingresos de las personas, lo cobras en impuestos, pues la gente, ¿qué va a hacer? Va a dejar de trabajar, va a dejar de producir, porque no le va a dar todo su dinero a un gobierno, sea democrático o autocrático. Entonces por aquí dice, si el gobierno fija unos tipos impositivos extremadamente bajos o extremadamente altos, bueno, pasa eso, que no se paga, que la gente no paga o no paga, pues no paga porque deja de pagarlo, o no paga porque deja de producir. Ellos dicen que los impuestos desempeñan un doble papel en la generación de esta clase de lealtad, de las lealtades que tiene la autocracia, pues lealtades compradas. En primer lugar, proporcionan a los líderes recursos necesarios para enriquecer a sus seguidores más esenciales. Y en segundo lugar, reducen el bienestar de quienes están fuera de la coalición, porque esto es interesante y es importante tenerlo en cuenta. A este tipo de regímenes no les interesa para nada que la mayoría de su población prospere, que la gente, digamos, por sus propios medios prospere y mejore su calidad de vida. Más bien a ellos les interesa que estén en un nivel estancado, o incluso que bajen de su calidad de vida, para que tengan una mayor dependencia del gobierno, pues. Toda la extracción de recursos naturales, el primer párrafo dice lo siguiente: el petróleo es el excremento del diablo, al menos según Juan Pablo Pérez Alfonso, venezolano que fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC. El cartel, dentro de 10 años, dentro de 20, ya lo veréis, el petróleo nos traerá la ruina. Y bueno, gran parte de los problemas que hemos tenido ha sido por eso, pero no es porque el petróleo en sí sea malo, digamos, el petróleo es un bien. La cuestión es qué se ha hecho con el dinero que se recoge por él. Muchos dirigentes, cito del libro, muchos dirigentes han aprendido el problema de aumentar los ingresos por medio de los impuestos. Es que al hacerlo requiere que la gente trabaje. Si impones gravámenes demasiado agresivos, no proporcionarás a tu entorno, a un entorno que impulse la actividad económica. Es decir, lo que ya yo les había dicho, si los impuestos son muy altos, la gente no está motivada a producir. Y entonces dice, la verdad es que extraer renta de la tierra misma ofrece una alternativa conveniente. Claro, es más fácil tener dinero explotando un recurso, como en este caso el petróleo, que del pueblo, pues, que de los ciudadanos de tu país. Continúo, es un fenómeno muchas veces denominado la maldición de los recursos. Las naciones que poseen recursos naturales de fácil extracción, en este caso el petróleo, quedan sistemáticamente por detrás de las naciones que carecen de tales recursos. En este punto de los recursos sería interesante hablar un poquitico del libro de Adam Smith de la riqueza de las naciones, pues, en el que básicamente dice que, bueno, las naciones son ricas por la productividad que tengan, no por sus recursos. Y un ejemplo de eso puede ser Singapur. Singapur era básicamente, hasta hace poco tiempo, una aldea de pescadores y que no tenían más recursos que los que proveía el mar. Sin embargo, bueno, ahorita son uno de los países que tienen una cantidad de multimillonarios per cápita más grande. Cuanto a los préstamos, que es parte del capítulo 4, dice: los préstamos son una cosa estupenda para los dirigentes. Estos gastan el dinero para tener contento hoy a sus seguidores, y si son sensatos se guardan un poco para ellos mismos. Bueno, un poco,
a menos que tengan la suerte de sobrevivir el cargo durante mucho tiempo, o devolver los préstamos de hoy será problema de otros dirigentes. Esto de devolver los préstamos y que sea problema de otros dirigentes es independiente, o sea, igual para los demócratas o para los tiranos o los autócratas es igual, digamos, ellos piden los préstamos hoy y como siempre los plazos son largos, bueno, yo me endeudo hoy y que mañana lo pague el que venga y él verá cómo resuelve. Y bueno, aquí el libro lo dice: contraer deudas es atractivo porque al fin y al cabo la deuda será heredada por la siguiente administración. De este modo también atas las manos al futuro rival. Y sobre la condonación de deudas, algo que ha pasado, digamos, bastante en países africanos, hay una línea que dice: los beneficios de condonar la deuda van al dirigente y a la coalición, mientras que la deuda recae en otra. O sea, digamos que no vale la pena condonar deuda. De hecho, ha pasado que muchos países le perdonan la deuda y al fin, al pasar cierta cantidad de años, 5, 6, 7 años, vuelven a endeudarse más de lo que habían de la deuda original, pues. Esto porque crea como una especie de sinvergüenzura, pues. Es como tener un hijo que gaste plata y que tú le des plata siempre y no hagas nada para que él produzca su propio dinero. Básicamente es lo mismo con las deudas. El capítulo 5 se llama Ganando y Gastando. Y en un párrafo dice: finalmente un nuevo líder ha reorganizado totalmente la coalición que en un principio lo llevó al poder y ha situado a los partidarios convenientes, digamos, las personas que le interesan los colocó en posiciones de poder. El dinero está llegando gracias a los impuestos que recaudan. Ahora viene la verdadera tarea de gobernar: destinar dinero a tener contenta, pero no demasiado contenta, a la coalición y proporcionar lo justo y suficiente para evitar que los intercambiables se rebelen. Los intercambiables en este libro es la gente común. Creo que lo habíamos dicho, pues, de que bueno, tienes que mantener a los que están cerca tuyo contentos. Esto, mantenerlos contentos, es, digamos, facilitándoles a ellos obtener dinero que no han producido, dinero al Estado, y también repartir cierta parte a los que ellos llaman intercambiables, que es la gente común. Esto se ve mucho en, no sé, programas sociales. Aquí se llaman misiones, pero pueden ser misiones, programas sociales, ayudas, subvenciones, etcétera. Básicamente existen es para eso, y bueno, ejemplo de eso podemos ver mucho. De hecho, algo que ocurrió a principios del gobierno de Chávez, sobre todo hasta como los años 2000, en 2005, 2006, 2007, 2008, que era cuando los precios del petróleo estaban bastante altos, es que había cualquier cantidad de programas sociales. Y recuerdo que a veces cuando había elecciones, los mismos opositores decían que ellos iban a mantener estos programas sociales. Eso es lo que se llama en simple castellano populismo. Un apartado de este libro, de este capítulo del 5, dice que una política eficaz no es necesariamente cívica. Si mantienes a las masas gordas y contentas, es poco probable que se rebelen contra ti. Sin embargo, parece igualmente cierto que es poco probable que se rebelen los pueblos enfermos, hambrientos e ignorantes. O sea, si los tienes muy contentos, digamos, gastas dinero a montones, van a estar felices y no se van a rebelar porque, bueno, están contentos porque le está llegando dinero sin producir. Y si los tienes pasando hambre, también es difícil que se rebele, porque alguien que esté luchando por conseguir el pan que se va a llevar a la boca no se va a rebelar. Creo que no hay más, no hace falta más explicación, y lo podemos ver aquí, pues ya han sido varios millones de venezolanos que han salido del país por esas cuestiones. Otra parte que dice aquí: los bienes públicos que no son para el bien público. Pocas veces nos paramos a indagar lo que hay detrás de estas observaciones y averiguar que los dictadores pagan para
para mantener alumnos en tercer grado bien educados, pero no debemos hacer extensiva esta calidad de educación a la enseñanza superior. Bueno, esto habla de que hay países, bueno, por ejemplo, digamos Cuba, se habla de que bueno, que hay buenos niveles de educación, o no buenos niveles de educación, mentira, que todo el mundo sabe leer y escribir, digamos, que no haya analfabetismo, pero que los niveles, aquí lo que refieren es que los niveles de la educación, digamos a nivel universitario, son bajos. Los profesionales no son muy buenos profesionales. Esto es porque gracias a ellos lo que les interesa es que, digamos, extender o regar la bola de que es un país que tiene buena educación, que la gente sabe leer y escribir y todo, pero no le interesa que realmente haya gente bien preparada. Igual ocurre con de salud. Vamos a ver, aquí dice: una persona ingenua podría examinar la cantidad de regímenes espantosos y no obstante llegar a la conclusión que, como proporciona beneficios públicos tales como una asistencia médica nacionalizada o una sólida enseñanza primaria, son en realidad mejores para su pueblo como muchos estados democráticos. Esto es una tontería. Por supuesto, en la gran mayoría de los casos, los autócratas no hacen más que mantener a los campesinos lo bastante sanos para que trabajen y lo bastante instruidos para que realicen su tarea. Alfabetizados o no, siguen siendo campesinos y no van a dejar de serlo. Digamos, los autócratas juegan con un equilibrio ahí de bueno, yo te educo o te enseño, digamos, a formar palabras uniendo, en el caso de leer, ¿no? Formar palabras uniendo letras, pero no te enseño ni te educo para que comprendas que hay más allá de esas palabras, pues. Igual, bueno, esto es leer, en las matemáticas y todo es así, pues te educo en lo mínimo posible. Algo que te permita seguir ciertas instrucciones, pero que no permitas que te conviertas digamos, en un futuro probable disidente. Bueno, creo que son los puntos. Hice muy algo porque no quiero un análisis completo del libro ni hacerles un resumen del libro, sino para que vean los detalles. Y ¿cuál es más? 3, 4 y 5. El siguiente capítulo que vendría sería el que tiene que ver con la corrupción y que me gustaría, digamos, repasarlo bien y hacer extenderme un poco más en eso. Bueno, gracias a los que llegaron hasta aquí. Si les gustó el video, bueno, denle like y lo pueden compartir. Si les interesa este tema también se pueden suscribir y bueno, gracias y chao.